Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la sección de Luciano Mondino, Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio como todas las ocasiones. ¿Cuál va a ser el tema del que nos vas a hablar? Sí, a ver, efectivamente, estamos en una semana en la que hubo mucha incertidumbre y hubo mucho ruido respecto a lo que ha sido el memorándum de entendimiento que Estados Unidos llega a cierto acuerdo con la República Islámica de Irán, deteniendo no repentinamente, porque es verdad que la confrontación directa ha cesado hace ya algunas semanas, pero sí que llega por lo menos a algunos marcos de entendimientos muy generales, que esto cuando se lo consulta en Israel hay muchas dudas respecto a las implicaciones que va a tener ya no solo para el propio Israel, sino también para los países árabes del Golfo, como también para la región entera, porque a fin de cuentas deja una república islámica que parece, por lo menos en algunos pilares centrales, seguir todavía con vida, a pesar de lo que fue la degradación y la devastación militar que ha sufrido por parte, insisto, de Estados Unidos e Israel en la última guerra. Podríamos sumar también las anteriores confrontaciones como la Guerra de los 12 días del 2025. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son, qué puntos se incluyen en este memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán? Y en esto, ¿cuáles son las implicancias estratégicas para Israel? Creo que en primer lugar se generó mucha confusión respecto y se llegó a análisis muy precipitados, conclusiones muy precipitadas sobre el acuerdo o la capitulación de los Estados Unidos frente a la República Islámica de Irán. Esto es un marco de entendimiento que no es cómodo para muchos, incluso también dentro de los países árabes. Creo que estos últimos se dividen entre distintas, pero principalmente en dos grandes ramas, en las cuales está Arabia Saudita y Emiratos Árabes, quizás con posturas, aunque con diferencias, que pueden ir a una dirección bastante similar, pero del otro lado Turquía y Qatar, el eje de los hermanos musulmanes. Turquía no un país árabe, pero sí se sabe que Erdogan es un gran sostenedor de grupos terroristas como Hamas en la Franja de Gaza, o grupos también que tienen que ver con la desestabilización de muchos de los países árabes, regocijando también con lo que sucede con esta especie de entrega que se hace por parte de los Estados Unidos o concesión por lo menos momentánea a la República Islámica de Irán. La situación que nos encontramos es un memorándum de entendimiento, como decía al principio, firmado la semana pasada entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, que no llega a ser un nuevo acuerdo nuclear, pero sí lo podemos entender como un marco provisional o circunstancial destinado principalmente a detener una guerra que el presidente Trump ya estaba muy incómodo, principalmente por factores internos que hemos estado discutiendo en alguna otra ocasión, reabrir el estrecho de Hormuz. Esto vimos que luego también se frustró cuando el grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano lanzaba otra vez misiles al Estado de Israel, obligaba a esto a Israel a contestar y salía Irán a decir, bueno, pero resulta que es Israel el que está interrumpiendo o saboteando el alto al fuego, cuando realmente es Hezbollah y no Israel quien está haciendo esto último. Y por supuesto permitir negociaciones para un acuerdo final que se tendría que centrar en la cuestión nuclear en un plazo de 60 días. Hay una posible prórroga por consentimiento mutuo, pero esto todavía no está tampoco del todo claro. El memorando también incluye un compromiso iraní de no adquirir ni desarrollar ningún tipo de armamento nuclear, que son estas armas de destrucciones masivas que señalábamos en más de una ocasión, como también un acuerdo preliminar para diluir la reserva principalmente de material enriquecido bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Volver un poco a las fuentes del problema que tuvo el acuerdo nuclear del año 2015, cuando delegaba la supervisión en los organismos internacionales y vimos que estos últimos
son bastante limitados a la hora de poder llevar a la práctica esto último. La administración en Washington presenta en este momento la reapertura del Estrecho de Hormuz y el cese de hostilidades como un gran logro que, junto a las caídas de los precios del petróleo, el mundial que tiene lugar también en los Estados Unidos, la amenaza económica global que empieza a desaparecer y ciertos avances a futuro que se podrían dar en la cuestión nuclear. Por el lado de la República Islámica de Irán vemos obviamente una división, creo que es una continuación de esa fractura que se viene dando desde el principio de la guerra, en la cual encontramos a un Irán que está francamente dividido. Esto se sabe que la cúpula, principalmente política, que está hoy negociando, en este caso el presidente del Parlamento iraní, como también el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, no tienen una relación directa con la Guardia Revolucionaria y probablemente tampoco la tengan con Mojtaba Jamenei, que es el hijo de Ali Jamenei, hoy actual líder supremo de la República Islámica. Y esto también expresa un poco el sentimiento de quien realmente detenta el poder dentro de Irán, que son las guardias revolucionarias. Estas últimas sostienen que el acuerdo alcanzado por el ala política de la República Islámica es verdaderamente entreguista. Aquí estamos hablando, hubo incluso unas frases que no las he recopilado, no las tengo aquí delante, pero sí que se puede citar la idea general que salieron este fin de semana de un miembro muy importante de la política de Irán que salió a defenestrar el posible acuerdo con los Estados Unidos. De hecho, incluso habla de una traición a la memoria de Ali Jamenei y de justamente estar negociando o arreglando con quienes habían eliminado a la principal figura de la República Islámica, de la revolución de 1979. Teherán, por la contracara obviamente, también puede señalar, por lo menos desde la retórica y desde su propaganda, que esto se utiliza mucho, como una serie de logros frente a los Estados Unidos y principalmente a Israel. Hablaríamos aquí del levantamiento del bloqueo naval que Estados Unidos había impuesto a sus puertos, reanudación inmediata de las exportaciones de petróleo, algo también de las petroquímicas, acceso a fondos y activos congelados, la reapertura del Estrecho de Hormuz bajo condiciones que le otorgarían, según Irán, un papel central. Esto está muy en dudas por la última reacción de Estados Unidos cuando Irán volvió a cerrar el estrecho y obviamente la intención de formular un plan de reconstrucción y desarrollo valorado en miles de millones de dólares, pero que esto queda una gran incógnita, no solo por lo que pueda haber del lado de los Estados Unidos, sino también por la propia inestabilidad que hay dentro de la República Islámica. En este sentido, creo que el memorando no cierra la cuestión de Irán, una cuestión que durante mucho tiempo ocupó un rol muy importante en la agenda de seguridad del Estado de Israel y que también ocupó una gran importancia en espacios como los propios acuerdos de Abraham. Esto me parece que es una situación central porque nos lleva a entender también el porqué detrás de la firma de estos acuerdos en el año 2020. En ese momento se señalaba principalmente desde Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, dos estados que entienden ese fundamentalismo islámico como un gran problema a la hora de afrontar las inestabilidades que son muy frecuentes en Oriente Medio. Señalaban en este sentido a la República Islámica de Irán como un enemigo común que podían tener con el Estado de Israel. En este sentido se dan en el año 2022, en esto la administración Biden de ese momento a través de Anthony Blinken, el secretario de Estado, habían enmarcado lo que eran los foros del Negev, que apuntaban un poco también a esto, que tuvieron mucho más de retórica de lo que realmente se llegó luego a la práctica, pero bueno, también entendemos que en el Oriente Medio siempre las cuestiones de este tipo suelen llevar más capítulos, por así decirlo, de la diplomacia privada, más de lo que finalmente se termina publicitando en medios de comunicación. Hay un epicentro de, creo que las mayores o los mayores escenarios de ambigüedad que se da respecto a esto y está sin dudas en la cuestión del Líbano. El memorando estipula que el alto el fuego también se aplicará al Líbano y en esto subraya la necesidad de preservar la integridad territorial, la identidad propiamente del país, habla también de la integridad, soberanía y demás, pero
obviamente no aclara que está permitido o prohibido hacer Israel frente a Hezbollah. Esto es uno de los mayores problemas que hoy Jerusalén se encuentra, y esto también lo hemos señalado en alguna ocasión cuando decíamos: creo que Donald Trump no entiende o no logra asimilar completamente la identidad del problema de la revolución islámica, el epicentro islámico de la revolución que se imparte a partir del año 1979 y que termina formando un Estado que es ya no solo expansionista, sino también con una profunda intención de desestabilizar todo lo que queda del Medio Oriente. En esto creo que hay tres pilares muy claros de la política exterior de Irán, de la revolución islámica a partir de los años 80, y esto se acelera mucho al terminar la guerra con Irak en el año 88, si no recuerdo mal, en el cual se plantean tres puntos principales. Un primer punto que tiene que ver con la eliminación del Estado de Israel, a quien deslegitiman, a quien lo señalan. Siempre recordamos la Plaza Palestina en Teherán, en la capital de Irán, en la cual existía un reloj que contaba los minutos que faltaban para la eliminación del Estado de Israel. Este reloj, si no tengo mal entendido, fue eliminado en la última guerra. Un segundo pilar que tiene que ver con la eliminación, o por lo menos la reducción progresiva hasta su eliminación, de todo tipo de influencia de los Estados Unidos en los territorios que la República Islámica considera como parte de su tapón defensivo, principalmente Irak y Siria. Y una tercera pata, una tercera parte de esa política exterior que está apuntada directamente a los estados árabes sunitas, especialmente aquellos del Golfo, que representan, te diría que todo lo que Irán detesta, todo lo que entienden como que ha corrompido la mentalidad islámica. En esto sabemos que cuando tratamos el fenómeno del radicalismo islámico integrista, ese fundamentalismo propio de la revolución islámica, inherente a esa revolución islámica, estamos hablando en realidad de un esquema de construcción social y de poder que no entiende el progreso como lo podemos entender aquí en los países occidentales, o como lo puede entender la teología en el judaísmo o en el cristianismo, sino una visión del tiempo que tiene que ver con el progreso. Es en realidad volver al siglo VII, volver a esa idea original, volver a los elementos más radicales que tienen los textos fundamentales del Islam, y que obviamente, insisto, se expresan en todo lo que la República Islámica viene haciendo desde hace mucho tiempo. Esta ambigüedad que se sostiene en el Líbano, insisto, que es una ambigüedad que tiene que ver con las constantes limitaciones que hay desde los Estados Unidos al Estado de Israel, por lo menos desde el año 73, en la época de la guerra de Yom Kippur, abre obviamente la puerta a interpretaciones mucho más estrictas por parte del propio Irán. Te diría Hezbollah y Líbano, podríamos sumar también a Hamas en la Franja de Gaza, según las cuales la presencia de Israel en el sur del Líbano, y ciertamente cualquier acción que se dirija desde Jerusalén contra la rehabilitación de Hezbollah. Esto hay que entender que hay un cambio doctrinal muy importante en Israel a partir del 7 de octubre del 2023, en donde Israel ya no es un sujeto pasivo esperando el ataque enemigo, sino creo que hay cierto convencimiento y cierta unidad incluso en la política de Israel, en el estamento de seguridad y político, en el que frente a cualquier amenaza o frente a cada ocasión que el enemigo busque reconstruirse, Israel va a golpear con mucha fuerza para evitar otro 7 de octubre. Esto, si se entiende así por parte de Irán, se va a entender que obviamente cualquier acción del Estado de Israel va a ser denunciado por Irán como una violación a ese espíritu del memorando, y probablemente una artimaña de la República Islámica para separar mucho más los puntos que unen hoy a la administración en Washington y la administración en Jerusalén. Un poco en consecuencia de esto, en el ámbito libanés, obviamente podría convertirse en un punto muy importante que puede poner en peligro tanto la implementación del memorándum como el posible avance de las negociaciones a futuro, y creo que deja, además de gran peligro a la población del norte de Israel principalmente, deja un clarísimo perdedor en esto, que es el gobierno libanés, el gobierno de Joseph Aoun, que viene desde hace
un tiempo intentando rehabilitar. Ciertamente hubo algunas declaraciones del presidente de Francia, Macron, que fueron un poco en este sentido en esta semana, con parte de la ingenuidad que suelen tener muchos de los líderes europeos cuando tratan también estos temas, en el cual estamos viendo un gobierno libanés que estaba intentando reagrupar de alguna forma el ejercicio legítimo de la violencia, siendo quizás en esto una especie de, quizás podríamos decir, inalcanzable frente a lo que es la mentalidad de un Estado como Líbano, quien viene en una guerra permanente desde los años 70 y que está hoy en un proceso de desarme, pero bueno, sabemos que ha quedado un poco esto en el aire y que obviamente le permite a Hezbollah seguir operando y a Israel le permite obviamente el derecho de seguir atacando cada vez que Hezbollah se pegue a la frontera del Estado de Israel y con una consecución de las resoluciones del Consejo de Seguridad que son permanentemente violadas por el grupo terrorista libanés. ¿Qué incluye en esto el memorándum? ¿Qué no incluye? Creo que es parte de las malas interpretaciones que ha habido durante las primeras horas del anuncio. Creo que ha habido muchos medios de comunicación, incluso también analistas, incluso también parte de la política y parte de Israel que se ha dejado llevar por los comentarios o las interpretaciones o por la propia maquinaria de propaganda de Irán, cuando en realidad no se conoce el texto de lo que se ha por lo menos pactado inicialmente y que, insisto, debería derivar en las conversaciones finales de cara a los 60 días o una posible única renovación. Insisto, esto un poco lo que sostenía al principio, muy probablemente, y todas las cartas por lo menos o las piezas muestran que va a ser muy difícil poder sostener esto. Pero bueno, el memorándum en esto sí que incluye un cierto compromiso mutuo entre Irán y los Estados Unidos de cesar las hostilidades, abstenerse obviamente de renovarlas y evitar tomar cualquier tipo de acción militar mutuamente. Hay un compromiso en esto recíproco de respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno. Aquí volvemos otra vez a cuestionar esto que decíamos al principio. Es muy difícil poder hablar de la integridad territorial del Líbano cuando se conoce que Irán utiliza este país como una plataforma para todos sus ataques terroristas, principalmente en la red de sus proxies, y abstenerse ambos de interferir en los asuntos internos de cada uno. Esto sabemos que para Irán es verdaderamente complejo. El memorando además prevé el establecimiento de un mecanismo para implementar ciertas disposiciones y garantizar el cumplimiento de un acuerdo final. Sin embargo, los detalles de este mecanismo, que se acordarán en teoría en las siguientes negociaciones, siguen siendo muy inconclusos y siguen teniendo muchos agujeros que probablemente no se logren tapar con el paso de las semanas y que además se está visualizando con un Estados Unidos que va a negociar con una división muy clara entre lo que es el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, con Marco Rubio. Esto creo que queda expuesto una de las tantas divisiones que hay dentro de la política en los republicanos, con esto del grupo MAGA, Make America Great Again, como también este grupo ligado a la personalidad de Trump y aquellos que están viendo incluso más allá de lo que es la próxima elección de medio término, finales del 2026, sino el recambio del gobierno. En este caso, actualmente lo que no está claro es quién va a componer justamente este tipo de mecanismos. Insisto, pensar qué papel desempeñará el Organismo Internacional de Energía Atómica en su interior es muy complejo, cuáles serán obviamente sus autoridades y cómo se van a resolver las disputas que en definitiva van a terminar constituyendo violaciones cuando la propia República Islámica vuelva a negar el control, como lo ha hecho durante muchísimos años, de su material de uranio enriquecido, como también el final y cuál será finalmente el destino de aquellos más de 400 kilos que están todavía, de ese uranio que está todavía en territorio iraní, probablemente muy dañado, de muy difícil acceso, pero estos son algunos de los temas que vamos a empezar a ver dentro de muy poco. Como para ir cerrando, ¿qué es lo que tenemos en la cuestión nuclear? Que es quizás el punto más importante de esto. Como parte de la declaración de intenciones de ese memorándum, Irán reitera sus compromisos de larga data de no adquirir ni desarrollar armas nucleares. Esto obviamente que hay que ponerlo
en contexto de un Mojtaba Jamenei que es mucho más radical que su padre y las fracturas que hoy hablaba al principio dentro de la República Islámica. Las partes también acuerdan abordar el destino del stock del material enriquecido, un poco lo que decía hoy, y en cuanto al enriquecimiento y otros asuntos relacionados con los requerimientos nucleares, se acordó que estos temas en realidad se discutirán en las negociaciones hacia un acuerdo final. Es decir, aquí lo que tuvimos es quizás un cese de hostilidades momentáneo por la necesidad económica también, un poco de las tensiones económicas globales que se veían viendo en esto hay muchas interpretaciones sobre si Estados Unidos e Israel también probablemente hayan de alguna forma no tenido en cuenta lo que significaba que Irán tuviese el control del estrecho de Hormuz, no haber considerado esto antes de la guerra, pero sí que estaba generando mucha presión en medio de un año electoral y en medio también esto por términos estrictamente de seguridad, el mundial que tiene lugar también dentro de los Estados Unidos. Creo que había una presión en el contexto que lleva a los Estados Unidos a firmar esta suerte de cese de hostilidades, pero hay sin dudas, una patada para adelante, por así decirlo, una patada hacia adelante en el cual no se está discutiendo los temas centrales y probablemente la redacción de esas cláusulas, especialmente la nuclear, va a terminar tratando de alguna forma temas que ni por parte de Estados Unidos ni por parte de la propia República Islámica o de Israel van a terminar siendo parte de sus líneas rojas. Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y hasta la próxima entrega de aquí a 2 semanas. Bueno, Jorge, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.